Mi hermano engañó a su esposa, pero nos reímos al descubrir que era engañado por un hombre de 50 años que se hacía pasar por una modelo en redes sociales. Me llamo Chris, tengo 34 años, y siempre he tratado de ser un buen hermano mayor para mi hermano menor, Mark, que tiene 30. Cuando crecíamos, no teníamos a nuestro padre cerca, nos abandonó antes de que yo cumpliera un año. Así que solo éramos nuestra mamá, Mark y yo. Mi mamá trabajaba incansablemente para mantenernos, pero la ausencia de una figura paterna significó que yo tenía que ocupar ese rol, a pesar de que yo no tuve a nadie ocupando ese rol para mí. Pero me las arreglé. Le enseñé a Mark casi todo lo que sabe sobre cómo ser un hombre. Le mostré cómo anudarse una corbata, cómo hablar con respeto, y lo más importante, cómo evitar tomar decisiones estúpidas que pudieran arruinar su vida. A pesar de todo eso, Mark siempre ha sido un poco ingenuo y crédulo. Es un buen tipo en el fondo, pero a veces su falta de sentido común me hace cuestionarme cómo ha llegado tan lejos. Sin embargo, logró casarse con una mujer increíble. Lisa, de 29 años, lo tiene todo, es inteligente, divertida, hermosa y ferozmente leal. Siempre ha sido buena con Mark. A lo largo de los años, ella y yo nos hemos hecho cercanos. La veo como parte de la familia, y ella sabe que la apoyo tanto como a Mark. Siempre le dije que si alguna vez sospechaba que Mark estaba haciendo algo mal, especialmente engañándola, debía venir directamente a mí. Hace unas semanas, Lisa hizo justo eso. Vino a mí, visiblemente molesta, y me dijo que sospechaba que Mark la estaba engañando. Al principio no podía creerlo, era mi hermano. Claro, Mark no es el más brillante, pero tirar un matrimonio con alguien como Lisa por una aventura sería un nivel de estupidez nuevo, incluso para él. Le dije a Lisa que la escucharía, y me explicó por qué estaba sospechando. Mark había estado actuando raro, cuidando su teléfono como si fueran códigos nucleares, quedándose tarde en el trabajo sin una buena explicación y estando distante en general. Dijo que su intuición le decía que algo no estaba bien. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero la iba a escuchar. Después de todo, le prometí que si Mark hacía algo tan tonto, intervendría y lo manejaría. Le dije que investigaría y trataría de averiguar qué estaba pasando. Empecé poco a poco, tratando de notar cualquier cosa fuera de lo común. Le pregunté casualmente a Mark cómo iba todo en el trabajo, y si él y Lisa estaban bien. Lo desestimó, diciendo que todo estaba bien. Revisé sus redes sociales, buscando mensajes o publicaciones que parecieran extrañas, pero todo parecía normal. Por un momento, pensé que Lisa estaba exagerando. Entonces sugirió que revisara la laptop de Mark del trabajo. Dijo que él había estado pasando mucho tiempo en ella últimamente, y que tenía el presentimiento de que ahí podría haber respuestas. Aquí está el detalle. Soy el técnico, entre comillas, de la familia. Yo configuré la laptop de Mark, resolví sus problemas de tecnología e incluso le ayudé a instalar software de seguridad, así que tenía acceso fácil. Le dije a Mark que necesitaba su laptop para actualizar un software, y me la entregó sin dudar. Cuando empecé a revisar sus archivos, correos electrónicos y mensajes, encontré algo que hubiera no querido encontrar. Mark la estaba engañando, o al menos eso creía él. Había mensajes, fotos y vídeos de alguien con quien había estado chateando en línea. Pero aquí viene lo loco, la mujer con la que hablaba parecía una supermodelo. Me refiero a que era hermosa. Sus fotos parecían profesionales, del tipo que verías en el Instagram de una celebridad. Inmediatamente, supe que algo no cuadraba. Mark no es precisamente el tipo más encantador, y la idea de que alguien así estuviera interesada en él era ridícula. Decidí investigar. Hice una búsqueda inversa de imagen de una de las fotos que ella le había enviado, y efectivamente, pertenecía a una modelo real, famosa, con 11 millones de seguidores y un novio que también era una figura pública. En este punto, me di cuenta de que estaban engañando a Mark. Pero, ¿quién estaba detrás de esto? Seguí investigando, revisando el historial del perfil falso, y eventualmente encontré la verdad. La persona detrás de los mensajes era un hombre de 50 años llamado Frank. Su verdadera identidad estaba vinculada a una cuenta vieja de Facebook que no había borrado correctamente. Había estado manejando múltiples perfiles falsos para estafar a personas como Mark. No lo podía creer. Mi estúpido hermano estaba engañando a su esposa con alguien que pensaba que era una supermodelo, pero en realidad había estado hablando con un hombre de mediana edad. No sabía si reírme, llorar o simplemente darle una buena bofetada a Mark. Parte de mí quería dejar que se enfrentara a su propia estupidez, pero entonces pensé en Lisa. Ella no se merecía esto. Por muy ridícula que fuera la situación, el hecho seguía siendo que Mark había traicionado su confianza. Ahora estoy averiguando cómo contarle esto a Lisa. Me siento con ella y le explico todo con seriedad, o empiezo destacando lo absurdo de la situación. De cualquier manera, esto va a ser un desastre. Necesito consejos sobre cómo manejar esto. ¿Confronto a Mark primero y le doy la oportunidad de confesar, o voy directamente a Lisa y le cuento todo? De algo estoy seguro, Mark está a punto de aprender una lección dura sobre la confianza, la estupidez y los peligros de Internet. Actualización 1.
Después de descubrir la verdad detrás del llamado romance, entre comillas, de Mark, pasé un día tratando de decidir mi próximo movimiento. Una parte de mí quería agarrarlo por el cuello y hacerlo entrar en razón, pero no podía dejar que mi frustración nublara mi juicio. Tenía que pensar en Lisa, quien merecía honestidad por encima de todo. Por muy estúpidas que fueran las acciones de Mark, esto no era solo una historia graciosa. Si no fuera porque Mark estaba siendo engañado, es probable que Mark engañase a Lisa con otra mujer. Bueno, en parte, ya la estaba engañando sentimentalmente. Así que decidí contarle a Lisa. No podía dejar que esto se quedara así por más tiempo. Mark no solo estaba coqueteando en línea, estaba cruzando una línea que podía destruir todo lo que habían construido. Ella necesitaba saber la verdad, incluso si le iba a doler. Cuando llamé a Lisa para que viniera, sabía que ella esperaba lo peor. Y aunque no era técnicamente el caso, no le iba a dar noticias muy positivas. Llegó esa misma tarde, y no perdí tiempo para ir al grano. Le expliqué lo que había descubierto, los mensajes, las fotos, la falsa supermodelo, y finalmente, la verdadera persona detrás de todo, un hombre de 50 años llamado Frank. Por unos segundos, Lisa no reaccionó. Solo se quedó ahí mirándome como si le hubiera hablado en otro idioma. Luego, de repente, empezó a reírse. No fue una risita nerviosa, sino una carcajada completa e incontrolable. Al principio, no supe cómo responder. Aquí estaba yo, tratando de entregar esta bomba lo más delicadamente posible, y Lisa estaba prácticamente llorando de risa. Pero no podía culparla. La situación era tan absurda que incluso a mí me había costado tomarla en serio al principio. Cuando logró calmarse, Lisa admitió que, aunque estaba disgustada y dolida, no podía negar lo gracioso que era. El hecho de que Mark pensara que estaba teniendo una gran aventura con una modelo, solo para ser engañado por un hombre de mediana edad, era casi demasiado ridículo para procesarlo. Pero debajo de la risa, el dolor de Lisa era evidente. No solo estaba molesta por la traición, se sentía humillada. Mark no solo había roto su confianza, sino que lo había hecho de una manera tan ridícula que parecía una burla a su matrimonio. Lisa me pidió más detalles, y le conté todo lo que sabía. Le mostré los mensajes y le expliqué cómo rastreé las fotos hasta la modelo real y luego hasta Frank. Me escuchaba, pero también movía la cabeza de lado a lado como diciendo, esto no puede ser cierto. Podía notar que intentaba tomárselo a la ligera para protegerse, pero en el fondo, esto la lastimaba más de lo que mostraba. Después de repasar todo, Lisa dejó claro que no iba a confrontar a Mark de inmediato. Quería observarlo un tiempo, ver si se seguía enviando mensajes a ella y decidir cómo manejar la situación. No estaba lista para perdonarlo, pero tampoco quería tomar decisiones precipitadas. Entonces, Lisa tuvo una idea que, honestamente, me pareció genial. Quería confrontar a Mark frente a toda la familia, no solo conmigo y con ella, sino con todos. Pensó que si era lo suficientemente tonto como para engañarla con un perfil falso, merecía que lo avergüencen un poco por eso. Al principio, no estaba seguro de si era una buena idea. Me parecía un poco cruel, pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. Mark necesitaba entender cuánto había lastimado a Lisa, y a veces la vergüenza es el mejor maestro. Lisa decidió que esperaríamos una semana antes de poner el plan en marcha. Mientras tanto, vigilaría a Mark para ver si seguía actuando de la misma manera. Quería asegurarse de que él le seguía enviando mensajes a ella, entre comillas, antes de enfrentarlo. Durante los días siguientes, Lisa y yo mantuvimos la vigilancia. Me dijo que Mark seguía actuando igual que antes, cuidando su teléfono, quedándose hasta tarde con su laptop y estando distante. Era como si ni siquiera se diera cuenta de que Lisa sospechaba. En un punto, Lisa incluso bromeó con crear su propio perfil falso para engañarlo y ver hasta dónde llegaba, pero decidimos no hacerlo. No necesitábamos añadir más caos a una situación ya de por sí ridícula. Yo también seguí monitoreando el ordenador de Mark. No parecía que estuviera tratando de estafar a Mark por dinero, al menos no todavía. Eran principalmente mensajes coquetos y promesas de reunirse algún día. La idea de Mark sentado, pensando que estaba en un romance secreto en línea, me daba ganas de reír y gritar al mismo tiempo. Al final de la semana, Lisa estaba lista para seguir adelante con su plan. Llamó a los familiares más cercanos de Mark, nuestra mamá, algunos primos e incluso un tío, y les dijo que necesitaba su ayuda para confrontarlo. No dio muchos detalles, solo dijo que era algo serio y que necesitaba su apoyo. Lisa y yo planeamos exactamente lo que iba a decir. La confrontación está programada para mañana, y actualizaré una vez que todo haya sucedido. Solo diré esto, Mark está a punto de recibir una lección muy dura, pero necesaria. Actualización 2. Ahora ya puedo contarles lo que ha pasado con Mark en la confrontación. Decidimos reunirnos en casa de mamá. Era un lugar donde Mark no se sentiría demasiado a la defensiva de inmediato, y le daba a Lisa el apoyo de las personas que mejor lo conocían. Ninguno sabía el alcance completo de lo que había hecho Mark, solo que era algo serio que Lisa necesitaba abordar.
Mark llegó completamente ajeno a lo que iba a pasar, riendo y conversando como si fuera otra reunión familiar cualquiera. Cuando llegó el momento, Lisa y yo tomamos el control. Llamé la atención de todos y les dije que necesitábamos hablar. Mark estaba confundido con todo esto, porque no se imaginaba lo que estaba por venir. Lisa comenzó explicando cómo las cosas habían estado raras durante meses. Describió el cambio repentino en el comportamiento de Mark, su secretismo, su distancia. Cuando mencionó que había acudido a mí para pedir ayuda, la expresión de Mark cambió. Ahora estaba en pánico y creo que estaba tratando de descubrir cuánto sabíamos nosotros. Lisa lo expuso todo, diciendo que Mark había estado hablando con alguien en línea. No endulzó nada, explicó que no se trataba solo de mensajes inofensivos, sino de una aventura, al menos en la mente de Mark. Pero lo que hacía todo peor, y francamente absurdo, era el hecho de que en realidad no estaba hablando con una modelo. La persona al otro lado de esos mensajes era un hombre de 50 años haciéndose pasar por alguien completamente diferente. Lo peor de todo, es que yo había conseguido una foto de este tal Frank y la había impreso en grande. Y no era una foto que favoreciera a este hombre, era una donde hacía quedar aún peor a Mark. La habitación estalló. Hubo risas y miradas de pura incredulidad. Mark se quedó allí, congelado en el lugar, pero transpirando como si hubiera corrido una maratón. Intentó negarlo, tartamudeando, pero era inútil. Presenté todas las pruebas que había reunido, desde el perfil falso hasta la verdadera identidad de la persona detrás de todo. Fue humillante para él, y se notaba. Su cara se puso roja, su voz tembló, y parecía que quería desaparecer. La ridiculez de la situación no le quitó seriedad. Mark había traicionado a Lisa, destrozó su confianza y se había ridiculizado en el proceso. La vergüenza de Mark rápidamente se transformó en enojo. Intentó culparme a mí, diciendo que no tenía derecho a meterme en su vida privada. Pero le recordé que solo me involucré porque Lisa me lo pidió, y que sus acciones eran el verdadero problema aquí, que no intentara hacerlo sobre mí. Las reacciones de la familia fueron mixtas. Algunos estaban muy decepcionados con Mark, mientras que otros no podían evitar reírse de lo ridículo que era todo. El tío James, en particular, tuvo dificultades para mantener la compostura, se estaba riendo tanto que se cayó de la silla. Pero incluso con el humor, estaba claro que todos entendían la gravedad de lo que había hecho Mark. Eventualmente, Mark no pudo soportarlo más. Salió furioso, dando un portazo tras de sí. Por suerte nadie fue tras él. Lisa se mantuvo tranquila, aunque se notaba que estaba herida. Les dijo a todos que ya había tomado una decisión, este era el final de su matrimonio. No estaba solo enojada, estaba destrozada y humillada. Ella es muy leal con su familia, amigos y esposo, y que su propio esposo hiciera esto realmente le molestó. Todos la estaban apoyando en la decisión, incluso el tío que ya se había recuperado de su caída, pero aún tenía algunas lágrimas en sus ojos por lo mucho que se había reído. Mamá admitió que Mark tenía que enfrentar las consecuencias de su estupidez. Nadie intentó convencer a Lisa de reconsiderarlo. Lisa no perdió tiempo. En cuestión de días, contactó a un abogado y comenzó el proceso de divorcio. Por su parte, Mark se ha aislado por completo. No devolvió ninguna de mis llamadas o mensajes de texto, y por lo que sé, tampoco se puso en contacto con Lisa. Es evidente que está avergonzado y no sabe cómo enfrentar a nadie. Una parte de mí se siente mal por él, pero principalmente estoy frustrado. En lugar de asumir sus errores, está huyendo de ellos. Debería ser un hombre y al menos pedir disculpas a Lisa, pero supongo que no lo he educado lo suficientemente bien. La familia, aunque solidaria con Lisa, todavía está tratando de procesar todo. Algunos no pueden creer que Mark haya sido tan idiota, mientras que otros se enfocan más en lo absurdo de la situación. Se ha convertido en una broma entre los primos. En cuanto a Lisa, no tengo más que respeto por ella. Manejó la situación con gracia y fortaleza, incluso cuando habría sido más fácil derrumbarse. Está avanzando, y no tengo dudas de que saldrá de esto más fuerte, es una mujer muy fuerte. Mark, por otro lado, tiene un largo camino por delante. Ha quemado puentes, no solo con Lisa, sino también con la familia. Creo que puede enderezar su rumbo, pero primero debería pedir perdón y hacerse cargo de su porquería. Con el proceso de divorcio en marcha, no creo que haya mucho que contarles de ahora en más. Actualizaré de nuevo cuando todo esté finalizado y haya tenido la oportunidad de hablar con Mark. Actualización 3. Quiero contarles qué ha estado sucediendo con respecto a la historia de mi hermano y su amante, el hombre de 50 años. Unas semanas después de la confrontación, mamá intentó comunicarse con él. Siempre había tenido una debilidad por Mark, ya que cuando él ha hecho una tontería, siempre lo excusaba con que solo era un poco inmaduro. Sin embargo, esta vez incluso ella tuvo dificultades para hablar con él o defenderlo. Mark apenas respondía a sus mensajes, y cuando lo hacía, era de manera cortante y defensiva. Por otro lado, Lisa se mantuvo enfocada. No le importa mucho que Mark haya desaparecido. Estuvo trabajando con su abogado para finalizar el divorcio lo más rápido posible.
Lisa y Mark han estado casados durante 5 años, y aunque sus vidas estaban entrelazadas, Lisa siempre había mantenido cierto nivel de independencia. No tiene hijos, lo que simplifica el proceso, y la mayoría de los bienes son fáciles de dividir. Lisa es una mujer independiente y no necesita de Mark para sobrevivir. Mark, sin embargo, no ha manejado bien el proceso legal. Cuando le entregaron los papeles del divorcio, aparentemente explotó y se negó a firmar al principio. A pesar de su resistencia, no tardó mucho en ceder. El abogado de Lisa fue meticuloso, y Mark no tenía mucho margen para defenderse. En las semanas siguientes, Lisa asistió a todas las reuniones, respondió rápidamente a las consultas legales y mantuvo la compostura en todo momento. Mark, en contraste, perdió plazos, retrasó respuestas, y en general, entorpeció el proceso. Según mi tío James, Mark está escapando de la vergüenza, pero al mismo tiempo la vergüenza es más rápida, porque siempre lo está alcanzando. Una semana después de que se fijara la fecha de la audiencia de divorcio, Mark finalmente apareció. Llegó a mi casa sin avisar, visiblemente alterado. Desde el momento en que entró, quedó claro que no estaba allí para disculparse ni para buscar consejo. Mark estaba furioso. Me acusó de traicionarlo, culpándome de todo lo que había salido mal. Afirmó que al involucrarme, había interferido en su matrimonio y había vuelto a Lisa en su contra. Era el tipo de desviación de culpa que esperaba de él, pero escucharlo en persona seguía siendo frustrante. Lo dejé desahogarse por un rato antes de interrumpirlo. Le recordé que esto no se trataba de mí ni de Lisa, sino de sus acciones. Le dije que no iba a asumir ninguna responsabilidad, solo estaba ayudando a alguien que él había traicionado. Él hubiera esperado lo mismo de mí si Lisa lo hubiera traicionado, pero no lo habría hecho porque Lisa ha sido la mejor esposa que pudo y podrá tener. Mark no lo tomó bien. Salió dando un portazo. Está claro que todo este tiempo no le ha ayudado a pensar ni a ver las cosas más claras, sigue pensando que el mundo le debe algo. En lugar de disculparse o intentar enmendar las cosas, culpaba a todos los demás y se aislaba. Era difícil de ver. Mark siempre había sido terco, pero esto era diferente. No solo estaba siendo difícil, estaba saboteando activamente sus relaciones con las personas que se preocupaban por él. Porque ha perdido su matrimonio, pero aún tiene una familia. Debería tender puentes, no quemarlos. El día de la audiencia de divorcio finalmente llegó. Lisa estaba tranquila y compuesta, vestida de manera impecable pero sencilla. Me dijo que llegó lista para terminar con todo esto. Mark, en cambio, llegó tarde, desaliñado y visiblemente agitado. Al menos por lo que me ha dicho Lisa, la audiencia fue directa, sin sorpresas ni revelaciones de última hora. Al final, el matrimonio terminó oficialmente entre ellos. Desde entonces, Mark no se ha contactado mucho con el resto de la familia, salvo con nuestra madre. Aunque no llamaría a eso contactarse, a menos que ese sea un contacto del cuarto tipo. Actualización 4. Para los que quieren saber cómo se encuentra Lisa y Mark después del divorcio, me pareció buena idea hacer una actualización. Lisa, por su parte, ya está avanzando. Ha conseguido su propio lugar y hasta ha adoptado un perro. Es un perro bastante inteligente y ha aprendido muchos trucos de manera rápida. Lo conocemos, porque Lisa aún es invitada a reuniones familiares, ya que aunque su relación haya terminado con Mark, sigue siendo parte de la familia. El tío James bromea que el perro es tan inteligente que seguramente no caiga en una estafa en línea. Mark, en cambio, aún sigue alejado de la familia. No se ha contactado, ni parece interesársele. Así que seguimos sin saber mucho de él, más allá de algunas cosas que descubrimos por las personas con las que sí habla. Mamá fue quien más sufrió por esto. Seguía esperando que Mark recapacitara, que al menos intentara reparar sus relaciones con la familia. Pero cada día que pasa se la ve más decepcionada. Me ha llamado varias veces, preguntando si había tenido noticias de él, pero no tenía nada que contarle. Sabemos que Mark ha conseguido un nuevo apartamento para él, así que sabemos que no está sufriendo. Pero no puedo evitar pensar en qué otra estupidez podría meterse ahora. Dejando de lado la infidelidad, que aún al día de hoy me sigue pareciendo graciosa porque era con un hombre de 50 años, y no la modelo que esperaba, si no la hubiese descubierto, probablemente podría haber terminado estafado. Creo que eso es algo que todavía no ha comprendido, porque aún piensa que es nuestra culpa. Imaginemos por un segundo que no hubiéramos descubierto nada, o que yo no le haya dicho nada a Lisa. Tarde o temprano hubiera sido estafado, y tarde o temprano Lisa se iba a enterar. El resultado hubiera sido el mismo, porque fue deshonesto y estaba engañando, pero ahora tendría muchos más problemas de lo que ha enfrentado. No digo que él debería agradecernos, pero siento que no ha comprendido la gravedad de la situación, y tarde o temprano acabará haciendo una tontería. Al menos no lastimará a nadie, porque ya no está casado con Lisa. Pero si Mark hace alguna tontería más, saben que este es el lugar que utilizo para contarlas. Actualización 5. Esta saga ha dejado de ser la historia de Mark y Lisa para convertirse en el muro de las tonterías de Mark, pero si les gusta, seguiré contándolas. Bueno, la lista de tonterías de Mark en los últimos meses ha sido bastante extensa.
Sin embargo, solo hubo un par que creo que son dignas de mención. La primera de ellas tiene que ver con las criptomonedas. Mark compró un par de criptomonedas, cuyos nombres no recuerdo porque eran bastante impronunciables, que desaparecieron de la noche a la mañana. Creo que la primera señal de alerta para él debería haber sido que prometían pagar un 1% de rendimiento diario a quienes las compraran. Como era de esperarse, sus creadores hicieron lo que suelen hacer las personas que hacen promesas tan increíbles, desaparecer con todo el dinero de los inversores. Claro, yo tengo Bitcoin y otras criptomonedas conocidas, puedo entender el valor en ellas. Pero ni siquiera Mark debe recordar cómo se llamaban esas monedas. Y no estamos hablando de unos pocos dólares, ha gastado $5.000 en eso. Supongo que todos tendrán un tío James en la familia, ese que toma de más y hace comentarios, algunos de los cuales son graciosos. Cuando se enteró de que Mark había comprado criptomonedas, y después de que le explicamos qué eran, dijo que él también tenía varias de esas cosas para venderle. Básicamente, que hace una o dos cada día en su baño. No voy a negar que las bromas del tío James a veces son un poco escatológicas, pero es una buena persona. Mark hizo una denuncia a la policía, pero es probable que el culpable sea un adolescente con un ordenador en algún lugar del otro hemisferio tratando de estafar a desprevenidos. Me pregunto cuántos otros Mark hay por ahí. Pero eso no es nada comparado con todo el dinero que ha gastado en una novia por correspondencia. Sí, ha vuelto a caer en lo mismo que la primera vez. Esta vez ha estado enviándole dinero a una chica que, supuestamente, vive en otro país. Según él, tenía una historia muy triste sobre cómo necesitaba una oportunidad para emigrar. No sé de qué país decía que era, pero me imagino una modelo rusa. Le pidió dinero para comprar pasajes y otras cosas, y Mark le ha enviado casi $10.000. Por supuesto, una vez que obtuvo el dinero, desapareció. Para este momento, ya debe haber gastado todo en vodka. Lo peor es que Mark piensa que le ha pasado algo y quiere ir a su país a buscarla. Por suerte, no tiene más información que su nombre, porque si supiera al menos una ciudad, aunque fuera falsa, quizá ya habría intentado ir tras ella. No puedo saber quién está detrás de esta estafa, ya que no tengo acceso al ordenador de Mark. Pero, si eres tú, Frank, ya déjalo en paz. Ya le has arruinado bastante la vida. Todos nos hemos echado unas buenas risas, pero ya es hora de que busques a otro. Y claro, no podía faltar el comentario del tío James, quien dijo que Mark debería ir a un bar a conocer a una chica. Según él, así evitaría la gran mayoría de estafas, ya que Internet no ha sido demasiado bueno para él. Por suerte o por desgracia, como decidas verlo, últimamente no ha caído en más de estas cosas, o al menos no me he enterado. Pero si me entero de eso y a la gente le gustan las seguiré trayendo.